Paula, por favor, allá. Listo, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Mariana Pérez, yo soy coordinadora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia. En nombre de la corporación les agradecemos estar conectados a través de Zoom y en nuestras redes sociales en este webinar. En la tarde de hoy, 27 de julio de 2023, abordaremos el tema relacionado con cómo potenciar los resultados de investigación en ciencias de la vida a través de la vigilancia tecnológica, para lo cual nos estará acompañando la profesora Carla Bonilla Restrepo. Ella es ingeniera de alimentos y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. La profesora Carla es experta en el ciclo de gestión tecnológica a nivel académico y empresarial, de empresas de base tecnológica. De igual manera, coordinó proyectos y gestionó procesos de innovación en la Oficina de Transferencia Tecnológica de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia y actualmente se encuentra liderando proyectos de innovación y desarrollo en el sector privado. Este encuentro entonces estimamos que la charla se desarrolle entre 30, máximo 40 minutos. Posteriormente se habilitará el espacio para las preguntas que podrán realizarlas para quienes están conectados en Zoom, bien sea levantando la mano o en el chat, y para quienes nos acompañan en Facebook, pues a través de los comentarios. Yo leo las preguntas. Antes de dar paso a nuestra invitada, a través del chat de Zoom y en los comentarios de Facebook se compartirá un enlace de registro de asistencia. Profesora Carla, le damos la bienvenida y cuéntenos, por favor, cómo podemos potenciar los resultados de investigación en ciencias de la vida a través de la vigilancia tecnológica. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación y a la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas también. Esto es un tema que un poco más para resolver la pregunta más allá de es a través de la vigilancia tecnológica qué podemos hacer y cómo podemos dimensionar algunos procesos estratégicos de lo que vamos trabajando en nuestras investigaciones, ¿cierto? Y que creo que a lo largo de esta conversación pues vamos a poder resolver esta pregunta tan relevante y tan puntual, y es que finalmente dentro de las investigaciones nos hacemos en algún momento una pregunta de investigación que resolvemos a través de todo el desarrollo metodológico de la maestría o el doctorado, pero que al final cuando hacemos un ejercicio confiable, riguroso, a través de papers científicos, a través de libros que nos resuelven esa pregunta de investigación, llegamos a aproximaciones que tal vez tengan un impacto en un entorno, sea en la sociedad o sea en el mercado, pero resulta que eso que estábamos haciendo probablemente ya está listo, ya otros lo están desarrollando y en un nivel mucho más avanzado, y que probablemente lo que nosotros estamos haciendo ya no tiene ese grado de novedad o ese grado de nivel inventivo que seguramente es relevante para lograr el impacto deseado. Entonces, esto tiene varias aristas, tiene varias preguntas porque de alguna manera todo esto se relaciona con temas de innovación. Sin embargo, tienen un impacto social y no quiere decir que en la sociedad no se puedan hacer procesos de innovación. Al contrario, claro que sí se pueden hacer, pero también estamos hablando de procesos de transferencia tecnológica e identificar cuáles son esas oportunidades en un entorno que se pueden desarrollar para lograr el impacto esperado, porque también, y es una palabra muy en tendencia, es la innovación transformativa. Entonces, digamos que la vigilancia tecnológica considera la tecnología como un conjunto de todas esas herramientas, de todos esos procesos técnicos, tecnológicos, artefactos, conocimiento, pero también está incluido esa gestión del conocimiento y qué se está desarrollando para algún propósito productivo o económico o alguna línea que se quiera desarrollar o que se quiera potencializar para aprovechar ese entorno.
Entonces, con esto quiero decir que la vigilancia tecnológica se hace para identificar qué oportunidades hay en el entorno, qué preguntas puedo resolver, quién está solucionando ese desarrollo previamente, qué modelos de negocio existen, quiénes están solucionando esas tecnologías en el marco de muchos procesos que se vienen haciendo. Entonces, cuando yo quiero lanzar un programa académico en una unidad académica, identifico o mapeo el entorno, quiénes están desarrollando ese programa académico, quiénes están haciendo ese énfasis específicamente. Cuando estoy realizando una tecnología, pues, o un desarrollo tecnológico, pues lo primero que voy a hacer es trabajar en unos papers científicos o revisar qué están haciendo otros y identificar unas palabras claves para empezar a depurar información. Entonces, esto incluye tanto de largo como de ancho, porque necesito lograr algunas respuestas para conocer cuáles son esas tendencias con las que se viene trabajando, entender ese entorno, aprovechar lo que está sucediendo, lograr tomar decisiones a futuro. No sé si ustedes han escuchado los planes prospectivos que se hacen en cualquier disciplina, y eso es relevante precisamente para lograr tomar esas decisiones. Cuando nosotros logramos acceder a fuentes de financiación, cuando el ministerio, por ejemplo, nos dice cuáles son las demandas o las fuentes de financiación específicas a las que yo voy a llegar, pues necesito hacer un plan de trabajo internamente en los grupos de investigación con los investigadores que se están gestando en el marco de los grupos para lograr tomar esas decisiones, que sí, que no, y qué cosas me pueden viabilizar ese proceso a seguir. Entonces, todo esto para decirles que la vigilancia tecnológica va de la mano de la gestión del conocimiento, pero también va de la mano con procesos relevantes para lograr potencializar lo que estamos haciendo, es decir, conocer buenas fuentes de información que tenemos disponibles, ¿cierto? Seguramente las casas farmacéuticas o algunas entidades que son relevantes para mi quehacer se encuentran en otras bases de datos y no tanto en las publicaciones científicas. Entonces es aprender a consultar y a utilizar todas esas herramientas que nos permiten obtener suficiente información para conocer cuál es el mercado objetivo, el mercado objetivo pueden ser el número de pacientes, pueden ser el número de personas incluso que padecen la enfermedad, pueden ser datos estadísticos que tenemos a través de las entidades gubernamentales que son importantes. Nosotros en este momento o hace muy poco tuvimos em, la, la mesa técnica de la misión de sabios con el foco en salud, donde la Universidad de Antioquia lideró un documento que es muy grueso para conocer cuál es el plan prospectivo en términos de salud y, y nacen o aportan personajes o personas relevantes dentro de la comunidad académica de la universidad para lograr consolidar un documento que es de prospectiva y de visión nacional. De eso también se trata la vigilancia tecnológica, conocer, por ejemplo, los planes decenales de salud a qué van, es decir, cuáles son las poblaciones objetivo en las que necesito tener o necesito enfocar las estrategias propiamente, en cuáles son las enfermedades, no sé, huérfanas o cuáles son las demás a las que se está apuntando el desarrollo y qué eventos o qué elementos regulatorios necesito para poder resolver todos estos temas, porque estamos seguramente en un área muy funcional, pero también donde se requieren muchos factores regulatorios para poder viabilizar un desarrollo tecnológico en función de lograr esa toma de decisiones al final de todo este proceso. Entonces, ahorita más adelante voy a ejemplificar un poco lo que quiero decir, pero básicamente en esta parte introductoria es entender el entorno, aprovechar esas oportunidades que tenemos dentro del entorno con esas preguntas específicas de investigación y lograr tomar esas decisiones. Yo hay muchas fuentes de información de cibergrafía, de bibliografía, de algunas herramientas tecnológicas, pero finalmente yo necesito empezar a depurar la información suficiente por mi área de conocimiento para tratar de focalizar un poco las búsquedas y conocer este análisis de tendencias mucho más adelante.
Dentro del ejercicio de vigilancia, tengo 5 puntos específicamente, y esto está orientado para pues, un curso pensado en abordar todos estos elementos de una manera más profunda, enfocados a ciertas etapas, y lo primero es la planeación, y es definir una matriz o un brief importante, y es qué es lo que yo quiero resolver con un ejercicio de vigilancia tecnológica. Yo lo que quiero resolver es conocer cuáles tecnologías similares tengo en el entorno para poder resolver esas preguntas propiamente de investigación. Yo lo que necesito es buscar unos solucionadores similares a lo que tengo en mi tecnología. Lo que quiero buscar tal vez son elementos que me fortalezcan la tecnología. Puedo encontrar barreras regulatorias, puedo encontrar elementos normativos que me van a facilitar a mí la búsqueda, identificar o cuantificar cuáles son esos competidores realmente, cuáles, por ejemplo, son esas poblaciones objetivo en las que yo necesito lograr implementar. Entonces, dentro de la planeación, lo que quiero que se quede es que en ese momento yo necesito establecer una pregunta propiamente, o varias preguntas, de el para qué la vigilancia, y basado en eso hacer un plan de trabajo en cuanto a las búsquedas, priorizar cuáles son esas bases de datos efectivas para lograr esa búsqueda de información efectiva, cuáles sí, cuáles no. Hay búsquedas de información muy relevantes, pero no todo está enfocado a las patentes de invención, no todo está enfocado a los artículos de investigación, sino que hay datos que podemos obtener de otras fuentes que son confiables, que son importantes, que son interesantes para explorar y para nuestro quehacer, y porque hay un elemento y que termina siendo también una tendencia, y es muchas veces lo que estamos desarrollando, cuál es el mercado objetivo que tenemos, cuál es la población objetivo, quién está padeciendo la enfermedad, cuántos son niños, cuántos son mujeres. Para poder obtener suficiente información, pues necesitamos acceder a información asertivas de acuerdo al tipo de investigación que estoy realizando, y que a veces nos vamos con esa limitación, que muchas veces no encontramos fuentes suficientes para la búsqueda que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Qué hay? Hay unas fuentes de información importantes donde toda esa analítica de datos podemos procesar la información. Eh, Son incluso bases de datos de información abierta donde podemos hacer una búsqueda muy interesante y colocar de acuerdo a algunos criterios, y yo creo que como en todos, ustedes hacen también seguramente búsquedas en bases de datos importantes. El uso de caracteres booleanos son efectivos para criterios de clasificación o descarte, cuando voy a elegir una palabra o no quiero que aparezca esa palabra realmente dentro de los motores de búsqueda, qué es lo que quiero y cómo voy a empezar a hacer una matriz un poco más ligera para poder entender lo que está pasando en el entorno y poder hacer ese plan prospectivo. A eso se le llama también hacer una inteligencia, y es conocer, por ejemplo, qué entidades están trabajando en Alzheimer, o qué entidades están trabajando en enfermedades tropicales, ¿cierto? Cuáles son las tendencias actuales en temas de, no sé, transformación digital, en servicios en salud, si es de mi interés, y cómo podemos mejorar la oferta que se tiene actualmente. Entonces, seguramente esto logrará un impacto bastante relevante dentro del ejercicio, y al final, digamos que la vigilancia puede ser también un tema con una mirada un poco más empresarial, pero lograr tal vez cuál es la estrategia de comunicación más efectiva para ese resultado de investigación que nosotros estamos teniendo. Ejemplo, creo que la Universidad de Antioquia viene en el último año posicionándose mucho dentro de unos boletines a través de las diferentes redes sociales, comunicando qué está haciendo la universidad, qué es la tecnología, pero con un lenguaje un poco más ligero, más liviano de entender, porque sabemos que desde lo técnico, desde lo científico, conocemos muy bien una tecnología, pero a la hora de, de lograr explicarla,
cuando las personas no conocen bien o desconocen profundamente la parte técnica, es como si no entendieran absolutamente nada. Entonces, lograr una estrategia de comunicación para que se logre entender y se logre visibilizar una tecnología es una de las grandes estrategias que se tienen en cuanto a transferencia de conocimiento, pero también esto va de la mano con un tema de conocer qué están haciendo toda la comunidad académica en función de diferentes tecnologías que se están desarrollando dentro de las facultades, dentro de la corporación, dentro de las escuelas, para lograr como toda esta infografía de una información que es relevante y en qué estamos trabajando, porque seguramente yo no soy o desconozco la parte técnica y no voy a irme a un paper de salud a buscar información específica, pero si me llega a mí con este canal de comunicación, pues logra ser un poco más efectivo. Entonces de eso se trata. ¿Cuáles son los canales de comunicación un poco más efectivos? Y esto quiero decirles que está tomando también una relevancia importante dentro de los proyectos porque es también un mecanismo de medición de impacto de los proyectos. Cuando estamos hablando de proyectos de regalías, cuando estamos hablando de proyectos de MinCiencias, ya el entregable posiblemente sí es un artículo científico, pero qué bueno que se pueda incorporar como entregable una vigilancia tecnológica sobre el desarrollo o el resultado que estamos realizando en la investigación. ¿Por qué? Porque esto va de cara a procesos de innovación y de apropiación de la tecnología más adelante, más que si un desarrollo se encuentra en ciencia básica, que sabemos que las áreas de la salud van a permanecer muchos años o mucho tiempo, o la curva de proceso puede ser mucho más amplia que otra tecnología que se encuentre en otro nivel de desarrollo. Entonces, es interesante poder realizar o proponer unos estudios de vigilancia en el marco de los proyectos, porque podemos conocer el entorno, podemos conocer cuáles son esas posibilidades que tiene un desarrollo, podemos conocer ese mercado objetivo. ¿Qué podemos encontrarnos en la búsqueda? Que el mercado posiblemente está saturado con alguna molécula, con algún biocompuesto, pero el saber hacer puede que tenga una ruta metodológica distinta para poder viabilizar ese desarrollo hacia otras alternativas. Y eso es interesante también porque pues lograría otros impactos distintos a lo que se tiene. ¿Qué tenemos en términos de tendencias? Entonces, venimos trabajando desde hace algunos años, sobre todo en la universidad, que es tan fuerte en temas de salud, ¿cierto? Por un entorno específico, pero que venimos trabajando en temas de salud asociados con inteligencia artificial, que es algo que, que nos está marcando en este momento. Los temas de telemedicina, porque los servicios en salud, eh, si bien es cierto, han tenido unos avances, les falta mucho. No quiero decir que sean malos para nada. Estoy diciendo que se ha avanzado en el desarrollo de telemedicina contando como toda la oferta de servicios para lograr llegar a comunidades rurales, que esto también la medicina tiene un impacto importante, pero esto también se logra a través de conectividad, ¿cierto? Y pues hay problemáticas que no se pueden resolver únicamente desde la universidad, sino que se deben resolver desde el gobierno nacional. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la universidad puede establecer unas estrategias, puede tener desarrollos de software, y aquí dentro de este curso, pues también es para invitarlos un poco a explorar algunos temas de propiedad intelectual que seguramente serán relevantes para identificar si es viable o no hacer un proceso de protección de propiedad intelectual de acuerdo al cumplimiento de un grado de novedad o nivel inventivo. Para eso también se hace la vigilancia tecnológica, para identificar si mi resultado es patentable o no, si mi resultado de investigación puede ameritar un proceso de protección vía derechos de autor a través de software, pero también si tiene algún mecanismo de salida, un mecanismo de comercialización importante, y es lograr como todo ese impacto que se tiene. Entonces, volviendo al tema de telemedicina, sí existe una oportunidad, pero hay algunas revisiones dentro del entorno y es resolver
qué podemos o qué capacidades tenemos, cuál podría ser nuestro alcance a través de la vigilancia, quiénes están trabajando a través de telemedicina, quiénes llegan a la ruralidad, o si es en zonas urbanas, cómo se puede gestionar un proceso de atención médica, de agilidad, de especialistas, de mejorar la oferta, de atender ciertas especialidades, ¿cierto? Identificar con quiénes puedo cooperar en unas dinámicas tal vez muy similares. Estamos también viendo un tema de microchips, de inserción de tecnologías que son interesantes también para poder explorar. Estamos viendo bioinformática, estamos viendo eh, incluso asociados a todos estos elementos, medicamentos inteligentes, medicamentos que vamos avanzando, pero en componentes sintéticos y tenemos que empezar a revisar el entorno regulatorio para mirar cuál es su comportamiento, porque a veces revisando el entorno regulatorio podemos decir, este medicamento que yo estoy investigando probablemente en 10 años va a estar de salida porque el mercado está orientado hacia otras tendencias, el mercado se está enfocando hacia otras alternativas de consumo. Hay otras que definitivamente no son tan efectivos y que pueden ser antagónicos con otros comportamientos que se pueden tener en el organismo. Entonces, aquí empezamos a identificar una serie de variables importantes utilizando diferentes métodos o diferentes mecanismos para lograr todas esas capacidades. Y definitivamente, pues, digamos que todo este tema de inteligencia artificial se hace para tal vez de alguna manera y termina siendo un nicho muy específico y es lograr redes de servicios hospitalarios, ¿cierto? Para lograr, por ejemplo, en casos de servicio, una mejor prestación del servicio. Lograr, por ejemplo, identificar, viabilizar si la tecnología es viable en un entorno a corto o mediano plazo, hacer planes prospectivos de una tecnología en temas médicos que seguramente los desarrollos no son tan cercanos, por eso mismo, porque existen esas barreras regulatorias que me van a impedir que yo pueda tener unas respuestas tempranas como a diferencia de otras áreas de conocimiento. Mejorar prácticas clínicas, hacer modelos predictivos sobre la demanda de algunos recursos que se puedan tener, identificar algunas plataformas de monitoreo para las condiciones de salud, sean cerebrales, cardiovasculares, entre otro tipo de enfermedades para lograr esa información, hacia qué vamos, a unas consolas de entrenamiento también para lograr terapias en rehabilitación, regeneración, establecer con oportunidad también esos modelos preventivos que se puedan tener en términos de salud, porque hay algo claro y es que hay hay muchas condiciones en salud que se pueden prevenir seguramente, ustedes que son más especialistas en esta área y me pueden complementar ahorita en la sesión de preguntas, pero hay algunos mecanismos tal vez predictivos donde yo puedo enfocarme más bien en la prevención y en sistemas de prevención y cómo voy a lograr esa cultura de la prevención en los usuarios. Eso también se puede lograr a través de la vigilancia tecnológica y conocer qué está ocurriendo en el entorno. Identificar también proveedores de productos y servicios, es decir, yo necesito diferente proveedor de un portafolio de productos o servicios específicamente para lo que estoy desarrollando. Entonces, eso también lo puedo gestionar o lo puedo hacer con la vigilancia tecnológica. Y algo también muy importante que se ha vuelto para las entidades y es hacer un análisis de riesgo y llevar toda la historia y toda la data del paciente, porque puede haber una selección de tratamientos, porque puede haber una identificación del nivel de riesgos del mismo paciente. Puedo identificar cuáles tecnologías estoy conociendo o se están desarrollando o se están protegiendo en el marco de una tendencia para identificar y poder cooperar más adelante. Y eso también va enfocado a una toma de decisiones. Y es que tal vez si ustedes hacen parte de alguna entidad médica, alguna empresa farmacéutica o alguna entidad que se encargue de gestionar pues todo este proceso, pues esto también tiene una relación y un impacto
de cara al mercado, lograr hacer campañas de marketing asociado como a las campañas de prevención, a las campañas de consumo de determinadas cosas, pues eso también hace parte de una estrategia previa, logrado con ejercicios de vigilancia tecnológica para conocer pues como todo el pool de aplicaciones que se puedan tener y pues pueden también contarse con unos análisis específicos. Entonces, muchas entidades pues lo que hacen es lograr este enfoque que termina siendo muy relevante porque puede tener muchas ventajas. Entonces, por un lado, se pueden identificar las tendencias o las macro tendencias, ¿cierto? En enfermedades cardiovasculares, pues yo puedo identificar algunas tendencias, pero me puedo hacer un zoom en antioxidantes, puedo hacer un zoom en, no sé, en algunos metabolitos secundarios, puedo hacer un zoom en otras cosas, porque finalmente las macro tendencias priman algunas cosas, pero a veces los estudios terminan siendo muy focalizados, que a veces la búsqueda termina siendo un poco exhausta y desgastante, entonces ahí podemos identificar algunos elementos importantes. Algo muy importante que podemos hacer es detectar cambios de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, vemos que hay grupos de investigación que tienen unas líneas específicas y llevan muchos años trabajando en esto. Incluso desde la universidad se han tenido nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos y esto también termina siendo algo muy recurrente. Pero conocer tal vez qué cambios se puedan tener dentro del paciente en función de lo que se está haciendo y generar nuevas preguntas para poderlas resolver con el entorno, esto también termina siendo relevante. Incluso ustedes han visto pues que las casas farmacéuticas muchas veces acuden al conocimiento de la universidad, al conocimiento de las entidades académicas para tratar de resolver esas nuevas tendencias y detectar esos nuevos cambios de las tecnologías, pero las empresas están revisando lo que hacen las universidades y las universidades de alguna manera también deberían ver lo que están haciendo las empresas y acceder a la información que esté abierta y disponible para conocer cómo se puede generar cambios o una estrategia bidireccional en cuanto a la oferta y la demanda que se está teniendo. Algo también muy importante es comparar capacidades de los otros competidores por muchas razones. Puede pasar que ustedes pertenezcan a alguna entidad o puede que esto también lo logren a través de algún ejercicio preliminar que se vaya a desarrollar más adelante, pero lograr conocer, comparar esas capacidades que tienen otros competidores o también pueden ser aliados, es identificar cómo puedo establecer más adelante un modelo de negocio, una estrategia de marketing de lo que nosotros estamos desarrollando, conocer el nivel de desarrollo que se encuentra en este momento. Y eso también da unas respuestas proporcionales y es, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Probablemente para minimizar riesgos, ¿cierto? Tengo una tecnología que probablemente no sea viable o no me esté solucionando algo, estoy investigando algo, pero me están surgiendo más preguntas y no conozco el mercado objetivo, a quién le puede interesar. Eso también hace parte de las preguntas que se hacen en el marco de las convocatorias, teniendo en cuenta que casi siempre tienen el componente de innovación en el proceso de evaluación. Entonces, alguna de las entidades cooperantes y lograr, por ejemplo, fuentes de financiación, crowdfunding, venture capital, que es una de las grandes tendencias que se van teniendo en este momento, es, bueno, identifiquemos cuál es la tendencia, cuál es el mercado objetivo, cuál es la población objetivo y cómo podemos cooperar dentro de las entidades para poder fortalecer un desarrollo tecnológico o una investigación que se viene adelantando más allá de lo que encontramos dentro de los artículos de investigación, ¿cierto? Y no quiero dejar de lado que, mejor dicho, quiero afianzar que los artículos y las bases de datos científicas son supremamente importantes, pero también qué bueno es encontrar o acceder a otras fuentes de información disponibles que están dispuestas, que son abiertas, que lo que necesitamos es analizar la información, pues la universidad incluso en este momento adquirió de nuevo Passport de Euromonitor, que ahí podemos acceder a una buena cantidad de información de lo que está ocurriendo en el entorno y tiene un buen clúster de salud para lograr identificar lo que está pasando, cuáles son esas
empresas, cuáles son esas clínicas, cuáles son esas entidades que están trabajando precisamente en estos temas que nos interesan tanto y de alguna manera pues avanzar hacia la innovación a través de nuevas oportunidades que se puedan generar, porque eso también termina siendo eh, una variable de respuesta de la vigilancia tecnológica, y es que muchas de las cosas que yo estoy buscando puede que no tenga respuesta, pero que se generen otras preguntas para poder hacer nuevas investigaciones y poder avanzar hacia otras alternativas que requiera el entorno. Y claro, de la única manera que puedo saberlo es conociendo qué está pasando en el mundo. Entonces, de alguna manera, pues esto termina siendo un espacio también relevante para conocer no solamente todo lo que está pasando, sino utilizar la inteligencia artificial en términos de salud. Hay unos buenos reportes, incluso Ruta N recientemente sacó en el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha generado el reporte de inteligencia artificial en salud. Es un documento muy ligero que tiene pues unas generalidades, unos modelos de negocio, unos insights bien interesantes con unas capacidades locales y unas oportunidades específicas em, para conocer, por ejemplo, cuál es el estilo de vida de las personas, para hacer un monitoreo, cuáles son los procesos, por ejemplo, de atención del paciente y la gestión hospitalaria, cuáles son, por ejemplo, las plataformas de monitoreo, cuáles son, por ejemplo, las actividades que se van gestionando en términos de inteligencia artificial, ¿cierto? Y asociado a eso, pues se puede avanzar en otras cosas que yo sé que en términos de investigación tal vez no es tan atractivo, pero avanzar hacia posibles modelos de negocio donde la tecnología pueda ser de alguna manera cercana para el usuario final, y eso también es interesante para poderlo explorar. De todas maneras, todo lo que yo estoy diciendo pues hace parte de una pregunta específica. Hay algunas problemáticas específicas que estamos teniendo en el marco de nuestras investigaciones, pero realmente es el cómo hacer que esas investigaciones tengan un impacto de otra manera, de qué otra manera también podemos recopilar información que es importante y que es relevante para ofrecer esas soluciones interesantes a los usuarios finales, ¿cierto? A los pacientes finales. Cómo podemos establecer algunas estrategias y algunas tendencias y algunos canales y algunas alianzas estratégicas que se puedan tener para lograr aliados claves, métricas claves, inversionistas claves en el marco del desarrollo, y que específicamente pues también podamos trasladar o comunicar de una manera asertiva todo este proceso de vigilancia tecnológica, haciendo una comunicación más ligera y no tan técnica o tan científica, que es importante y es relevante, pero a veces cuando vamos a lograr impactar, pues debemos modular un poco todo esto para resolver estas problemáticas que estamos hablando. Entonces, generalmente dentro de las estrategias de vigilancia, pues logramos usar herramientas que son efectivas, utilizar herramientas de análisis de información para poder compilar, ¿cierto? Donde yo me voy a una base de datos de patentes donde me van a aparecer 10 millones de datos. Es imposible que yo vaya a ver los 10 millones de datos, ¿cierto? Necesito empezar a identificar algunos resúmenes específicos, o necesito buscar herramientas donde me empiece a depurar información efectiva para lo que yo quiero lograr, y de eso se trata, empezar a depurar información, obtener datos específicos, balancear lo técnico, pero balancear un poco también la parte de acceso a la información para depurar lo que yo quiero lograr en un estudio de vigilancia completo, y que todo este ejercicio pues sea muy práctico para lograr y captar la suficiente información que yo quiero, ¿cierto? Para el propósito o para resolver esa pregunta inicial que tengo en el marco de las primeras preguntas de investigación que estoy realizando en la primera parte de un estudio de vigilancia tecnológica. Entonces, aquí, ¿qué me puedo encontrar? Un entorno y unas oportunidades grandísimas, porque puedo buscar información en un entorno regional que de pronto me puede dar
unas respuestas mucho mejores que las respuestas que pueda encontrar a nivel nacional o al contrario, o a nivel internacional. Entonces son algunas alternativas y algunas estrategias que tengo para identificar oportunidades y brechas que tiene un desarrollo o una investigación específica para identificar esas capacidades requeridas, el segmento, las barreras, esos entornos regulatorios y demás cosas, y que las puedo responder a través de la vigilancia tecnológica. Bueno, Mariana, esto era pues lo que traía para el espacio de hoy. No sé de pronto qué preguntas tengan en este momento que yo pueda también Gracias, profe, dar. por compartir su conocimiento, la experiencia. Y antes de dar paso a las preguntas, bien sea por el chat que nos las hagan o audio a través de Zoom, quiero compartirles a todos, profe, si me permite compartir pantalla. Sí, aquí está. Ahí están viendo, me confirman, profe, si está viendo mi pantalla. Sí, acá estoy viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Quiero invitarlos a todos los que estamos conectados en este momento. La profesora Carla nos ha hablado de varios temas y de hecho ha suscitado el nombre de un curso que tenemos para compartirles a todos y es relacionado con lo que estamos viendo en estos momentos y es el curso que hemos denominado Aplicación de herramientas de vigilancia tecnológica que potencien los resultados de investigación en ciencias de la vida. Voy a hablar brevemente del curso, también por si tienen preguntas para hacerle a la profesora Carla, lo podamos también abordar en este espacio. ¿Qué logrará el asistente acompañándonos en este curso? Logrará identificar esas oportunidades en el entorno a través de aplicación de ciertas herramientas tecnológicas como sensometría, bibliometría, infometría, bueno, entre otras, que permitan obtener esa información sobre las tendencias actuales de los resultados de investigación, activos de conocimiento, que nos facilite la toma de decisiones de manera estratégica, ¿cierto? Nos va a acompañar en este espacio la docente Carla Bonilla, ya se las presenté y nos está acompañando en el webinar de hoy. ¿A quién está dirigido este curso? Puntualmente a los profesores y estudiantes de posgrado en las áreas de las ciencias de la vida y de la salud, una duración estimada de 50 horas este curso. ¿Y en qué modalidad lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera virtual, pero puntualmente sincrónica, mediada por las TIC. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser clases en vivo, ¿cierto? Conectados de manera virtual. Los martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Y vamos a tener dentro del desarrollo de ese curso talleres, pues unos talleres prácticos con herramientas digitales que nos permitan realizar esas búsquedas, esos análisis que nos comentaba la profesora Carla, que avanzar en este tema de vigilancia tecnológica. Este curso entonces está compuesto por 3 módulos. El primer módulo que tendremos es conceptos de vigilancia tecnológica. Allí nos responderemos preguntas de, bueno, ¿qué es la vigilancia tecnológica? ¿Cómo abordarla? ¿Hasta dónde llega? ¿Cierto? Tendremos un módulo 2, ahí lo hemos denominado ciclos de la vida de la vigilancia tecnológica. Ahí analizaremos efectividad, clientes, proveedores, productos. Y tenemos el tercer módulo que son herramientas de vigilancia tecnológica. Entonces aquí veremos lo que les comentaba, la cienciometría, la infometría, bibliometría, bueno, entre otros. Abordaremos transversalmente el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Como un mecanismo para lograr asuntos o tomas de decisiones. El curso entonces hemos ampliado las inscripciones, dado pues como las consultas de las personas sobre el tema. Hasta el 15 de agosto teníamos fecha límite ahorita el 31, pero bueno, dado las consultas que nos han estado haciendo, pues decidimos ampliar un poco las inscripciones hasta el 15 de agosto y vamos a iniciar entonces el 22 de agosto nuestro curso. Aquí les planteamos pues el costo y pueden entonces contactarme. Este es mi correo electrónico, extensiónbiomédicas@uda.edu.co.
y ese es mi teléfono, 604-219-6095. El costo de la actividad, la inversión que ustedes harían serían 600.000 pesos. Bueno, ahora sí, pasemos a las preguntas de la temática o del curso. Bueno, veo que están como muy tímidos con las preguntas. Bueno, profe, yo sí quisiera... Mariana, perdón, hay una mano levantada. Ok, no lo había visto. Señor Olson, bienvenido. ¿Nos escucha, señor? Señor Olson, lo escuchamos. Él habilitó su micrófono, María, pero no alcanzamos, no sabemos de pronto si tiene algún problema con el audio porque no le alcanzo a escuchar. Si quiere, nos puede escribir la pregunta. Profe, yo sí quisiera que nos ahonde un poquito. Ahora sí, Olson, ya lo vemos, pero no lo escuchamos. Si quiere, nos escribe la pregunta, por favor. Bueno, mientras el señor Olson escribe la pregunta, sí quisiera que nos comentara, profe, pues para mí es un término nuevo, todas estas herramientas pues de cienciometría, por ejemplo, ¿a qué hace referencia a esa herramienta? Mariana, dentro de la vigilancia tecnológica hay fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Y cuando estamos hablando de fuentes de información primaria, pues acudimos a bases de datos, por ejemplo, de patentes, por ejemplo, de, de artículos científicos, pero digamos que cienciometría o bibliometría son mecanismos de análisis cuantitativo de la producción científica que existe en este momento para poder abordar y poder depurar esa información que vamos consultando. Yo creo que pues muchos hacemos este ejercicio en el marco de las tesis de maestría, de doctorado o de la búsqueda de información cuando encontramos la información con palabras claves específicas, pero a veces es difícil segmentarla o a veces es difícil empezarla a depurar, pero a eso se refiere. Es esa información cuantitativa de la producción científica. Ok, muchas gracias. Hay un tema pues que está muy en boga o en tendencia, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar, ¿cierto? O cómo es usada la inteligencia artificial de pronto como un mecanismo dentro de la vigilancia tecnológica? ¿En qué nos podría o en qué podría ayudar esa inteligencia artificial de pronto en estos procesos? Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial tiene sus más y sus menos, ¿cierto? Que realmente es saberla aprovechar en la medida de lo posible. Hoy vemos, por ejemplo, términos o algunos elementos relevantes a través de ChatGPT, donde casi que le hacemos una pregunta, igual pues nos sale la respuesta em, específicamente, pero es utilizar la información para lograr tal vez desarrollos asociados a temas de inteligencia artificial
que es donde logramos las tendencias específicas y los desarrollos específicos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todos estos laboratorios, todos esos observatorios en ciencia, tecnología e innovación vienen marcando procesos de identificación o de mapeo de información para lograr desarrollos avanzados hacia la inteligencia artificial. Digamos que tal vez la bioinformática no luce de esa manera, pero es una rama importante dentro de los procesos de inteligencia artificial para lograr todo este análisis de la información. O sea, no puedo decir que la inteligencia artificial es únicamente las búsquedas, utilizar los buscadores, ¿cierto? Es lograr tal vez algunos desarrollos y lograr incorporar algunos desarrollos con las necesidades que se tengan puntualmente y explorar qué tecnologías están, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, tenemos un Siri, tenemos una Alexa incorporada dentro de los sistemas operativos, pero también pues tenemos otros mecanismos que son interesantes para poder resolver algunas problemáticas que puedan ser de interés apoyados a la inteligencia artificial que termina siendo una herramienta transversal para cualquier área de conocimiento. Ok, profe, muchísimas gracias. Y aquí también como para complementar la pregunta que hice, el señor Olso, pues primero da una opinión, muchas gracias. Dice vigilancia tecnológica es una disciplina, digamos, más especializada. Se puede trabajar con los estudiantes y desde los currículos. Sí, así es. Esa es la idea, que en nuestro país podamos avanzar en el tema de gestión de ciencia, tecnología e innovación desde las aulas de clase. Y la pregunta va, ¿cómo la vigilancia tecnológica la podemos trabajar con la inteligencia artificial y darle un grado de más credibilidad en la recuperación de la información? Listo, para la primera. Perdón, profe, el señor Olson dice que es una pregunta la primera, que sí, pues que sí es una disciplina que se puede trabajar con los estudiantes y desde el currículo. Profe, sí, pero bueno, entonces, si quiere primero, desde su experiencia, profe, como docente, ¿cómo podemos o cómo se puede implementar desde el currículo la vigilancia tecnológica con estudiantes? Algo pues simple, breve, pues cómo podríamos hacerlo en los currículos. Y la segunda es cómo la vigilancia tecnológica la podemos trabajar con inteligencia artificial y dar un grado de credibilidad en la recuperación de la información. Claro que sí. Bueno, pues en términos de vigilancia tecnológica, esto es mejor dicho, es un compilado de herramientas que se puede, qué buena esta pregunta, que se puede lograr iniciación desde el pregrado, por muchas razones, por aumentar las capacidades de búsqueda en términos de investigación o de otras líneas que puedan tener los estudiantes, que sería muy óptimo para algunos proyectos que tengan tanto de investigación. Yo sé que en el marco de los currículos hay algunas asignaturas asociadas a proyectos de investigación, pero otros asociados a proyectos empresariales. Entonces, generalmente, la vigilancia tecnológica es un compilado de muchas herramientas en las que pueden buscar información. em, em, enfocada a algún sector o algunas líneas que se quieran establecer. Y sería ideal porque pues de alguna manera esto optimizaría mucho tiempo, muchos recursos más adelante para poder lograr resultados de una manera pues muchísimo más rápida. Digamos que la vigilancia tecnológica es algo que las entidades, me refiero a las empresas, es algo que se hace constantemente para conocer cuáles son las tendencias, cuáles son los cambios que se tienen y de alguna manera o por los casos de experiencia que he conocido, casi que el tema de la vigilancia tecnológica es quien manda la parada para lograr procesos de desarrollo. Es decir, el mercado tiene alguna iniciativa y me devuelvo a las etapas de investigación y desarrollo para indicarles hacia qué línea se está moviendo el mercado para poder establecer desarrollos específicos en ese sentido. Y es cómo funciona la industria, a diferencia de cómo funciona la academia, ¿cierto? Y es entendible también esas dinámicas que se tienen, pero es interesante. Y en cuanto a la inteligencia artificial, para darle credibilidad a la recuperación de la información,
todas las fuentes de información o la mayoría de las fuentes de información recomendadas para los ejercicios de vigilancia tecnológica, considero que son fuentes de información de alguna manera confiables. Pues obviamente tendrán su margen de, de nivel de poca confiabilidad, pues, pero realmente creo que el porcentaje sería muy bajo, pero es un tema también interesante para que ustedes puedan abordar y trabajar y utilizar herramientas o mecanismos de inteligencia artificial para que puedan establecer elementos de priorización y selección dentro de las actividades que se realizan. Digamos que es una herramienta que puede ser muy transversal al ejercicio. Listo. Gracias, profe. El profesor Olson dice, gracias, es que en mi materia he trabajado la cienciometría, la infometría, pero es como un modo muy general, desde la metodología de la investigación. Pero cómo se podría darle más empoderamiento a los estudiantes, ya que en la universidad tenemos muy buenos recursos de información? ¿Cómo empoderarlos más? Bueno, yo soy muy, esto creo que es una percepción personal, pero para mí es transferencia de conocimiento asociada también a la práctica. La razón es muy clara, ¿cierto? Y eso también lo vemos dentro de nuestra experiencia específica y es que muchas veces lo que vemos se nos olvida. Y cuando hacemos ejercicios prácticos, pues tal vez hay una apropiación de conocimiento de una manera distinta y el uso de herramientas, las herramientas que hoy tenemos en el 2023, post pandemia o situación posterior a lo que vimos en la pandemia, es que tenemos unas herramientas muchísimo más ágiles, una accesibilidad a otras fuentes de información distintas, casi que vemos información en tiempo real. Antes veíamos unos reportes que estaban cada 2 años, cada 3 años, hoy vemos reportes mucho más consecuentes, anuales, y eso es relevante para lograr estos ejercicios de vigilancia tecnológica. Yo le quiero complementar la respuesta ahí a la profesora Carla y es algo que nosotros vemos en la corporación y es entregarle un sentido, el para qué, ¿cierto? El para qué los estudiantes, eh, para qué usarían o para qué les sería importante conocer todo este tema de la vigilancia tecnológica y todo el proceso pues de gestión del conocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, en la corporación, si me permiten contarle la experiencia, contamos con el programa de gestión de ciencia, ¿cierto? Nuestra gestora tecnológica está aquí también acompañándonos, Lady Casas, y a través de este programa, profe, Olson y Carles, los que están conectados, hemos logrado o iniciado con ese granito de arena para que nuestros estudiantes, en primera instancia, pues, y también va a ser un trabajo con egresados y con demás docentes, acompañados de la División de Innovación de la universidad, pues empecemos a gestar ese empoderamiento, como usted bien lo dice, profe, de estos conocimientos, ¿cierto? Y darles un para qué los van a poder emplear en su quehacer profesional. Entonces pienso que eso sería una buena respuesta y a través de ella podemos implementar metodologías o didácticas para enseñar este tipo de conceptos. Gracias, Mariana. A usted, profe. Bueno, hasta el momento ya veo el profe Olson muy activo. Muchas gracias. Eso dinamiza mucho. No sé si otras personas quieren preguntar. Veo varios estudiantes. Muy bueno. Muchas gracias, egresados. Bueno, voy a revisar aquí bueno, en el Facebook hasta el momento no tenemos. Profe, bueno, ya para también dar cumplimiento al tiempo, le agradezco el espacio, a todos les dejamos la invitación al curso que les presentamos hoy, bienvenidos y también bienvenidos a construir sobre este tema en compañía de la profesora Carla. Les deseamos una muy feliz tarde, profe, feliz tarde, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Gracias a todos. Y bueno.
Feliz tarde. Chao.